Bienvenidos una vez más a Jaque Mate, esta realización de Titán Producciones de Gabriela Cervela para Somos Río Cuarto. El gusto de compartir el programa con cada uno de los que se suman a esta propuesta. Hoy la temática que estaremos abordando con un invitado muy especial y que seguramente nos dejará conceptos muy valiosos en torno a la misma es tecnología y ciencia social. Cómo la tecnología puede dar lugar a que el hombre se reapropie de su propio hacer y lo resignifique en el contexto social donde se desarrolla. La unión de la tecnología con el contexto donde ella se desarrolla, y veremos que hay casos muy particulares que tienen que ver con la ciudad de Río Cuarto, que son casos que se han aplicado directamente en el ámbito de la ciudad a partir del trabajo de nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida en Jaque Mate. Se trata del ingeniero Guillermo Pedruzzi. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme también. Bueno, como hacemos habitualmente, Guillermo, vamos a ver un pequeño resumen de lo que es su desarrollo como profesional de la ingeniería, con su aporte a la educación, a diferentes circunstancias que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, que es un poquito en lo cual nos vamos a focalizar. Lo invitamos a compartir este material audiovisual y seguimos dialogando, nos metemos en el tema, lo vemos. Guillermo Pedruzzi es un hombre creativo donde la invención, la construcción, el transformar son parte de su forma de vida. Es ingeniero mecánico y electricista, presidente de la Fundación Leonardo da Vinci, representante legal del Instituto Tecnológico Leonardo da Vinci. A lo largo de estos años, recorrió todos los continentes del mundo. Con su experiencia y conocimiento, intenta provocar la inteligencia en jóvenes y niños. Él es un generador constante de proyectos tecnológicos con una mirada humanística y enfocada en el bien social. Gracias, Guillermo, por acompañarnos en Jaque Mate. Realizada la presentación del ingeniero Guillermo Pedruzzi, quien está con nosotros, vamos a introducirnos en la temática propuesta para este Jaque Mate. Y usted se autodefine como un inquieto intelectual provocador de la inteligencia de los jóvenes y niños. Esta articulación y esta vinculación que la educación le permite es una forma de incentivar la creatividad de los mismos. Claro, porque, a ver, para hacer un poquitito así de historia, ¿por qué todo esto? O sea, yo tuve a veces digo la suerte o el destino me llevó a estar transitando por otros países. Y yo vuelvo con la democracia de Alfonsín. Al volver en la democracia de Alfonsín me di cuenta de que, incluso hablando con Alfonsín en aquel momento, nos dimos cuenta de que había que hacer atajos al futuro para recuperar parte de ese tiempo que se perdió, esa noche oscura. Entonces, lo que yo tenía claro era que en aquel momento, te estoy hablando cuando la tierra estaba caliente, como digo, estaba la tecnología que recién empezaba la tecnología de la informática, recién empezaba como a vislumbrarse en el mercado. Y dije, bueno, me parece que hay que gestar un sistema educador que tuviera a la tecnología como eje, tuviera, fíjate vos, a la electrónica como base para sostener la energía, la informática, y a su vez tener recursos humanos como lo que sería una sociología aplicada, que fue la carrera de marketing que hicimos en aquellos tiempos, y luego pensar que la voz del marketing era la publicidad como para juntar la gente en un mercado y ver cómo empezaba esto a funcionar, pero siempre con un concepto muy fuerte de humanismo, y obviamente la tecnología vinculada a eso. Y pensar escuelas secundarias que tuvieran esa impronta justamente de humanista y tecnológica con una escuela primaria en donde los chicos, a través del arte, la tecnología y las ciencias sociales, fueran de alguna manera gestando un perfil humano diferente. Para un tiempo que en aquel momento, allá lejos, yo vislumbraba de lo que estaba por llegar a suceder. ¿Qué es lo que estaba por llegar a suceder? La complejidad del mundo que tenemos. Claro.
Entonces, en esa complejidad que hoy la estamos viendo, que la estamos permanentemente sufriendo, dije, bueno, tenemos que empezar a resolverla como se pueda. ¿Cómo se pueda? ¿Y cómo? En las aulas. Creo que esencialmente en las aulas de los del secundario y la primaria podemos hacerlo. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos hacerlo si el Estado te da la currícula que tengas que...? Bueno, hay que empezar a hacerla, dije, me propuse y dije, hay que buscar palabras en donde esas palabras se nos empiece a hacer como una especie de callo intelectual, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo avanzo sobre eso? Entonces, una palabra para mí clave que hace ya muchos años que la estoy utilizando cada inicio de año es la sustentabilidad. Y otra palabra que estoy utilizando hace relativamente poco es la responsabilidad social empresarial, en donde juntada la sustentabilidad y la responsabilidad social podemos generar un pensamiento crítico y que a través de ese pensamiento crítico generar artilugios intelectuales como para poder realmente afrontar esta situación. Como que la tecnología va a 100 y la adaptación escolar a 40. Claro, o sea, se nota eso. A partir de la tecnología se generan las transformaciones sociales. Entonces, un elemento que es, bueno, pero eso es la técnica. No, la técnica, la tecnología usa la técnica como, llamémosle como las herramientas para generar ese objeto tecnológico o esa acción tecnológica, que es la que luego es fuertemente inducida y traducida en un concepto social. Por ejemplo, cuando surgió el zoótropo en Río Cuarto, que sí, nosotros de eso iba a hablar, eso es tecnología aplicada al desarrollo social. Claro, lo primero que había que pensar era en el pobre ciruja, como se lo llamaba. Ahora le decimos que son los recolectores urbanos, ¿no es cierto? Había que dignificar la figura de ese hombre, y cuando yo descubro, que yo lo venía descubriendo hace rato, o sea, que son gente de clase baja, pero laburante, y más, son emprendedores de su trabajo. Lo que pasa es que, pobre, no tuvieron la posibilidad de estudiar, no tuvieron la posibilidad de tener un entorno social que los contuviera y que les diera más posibilidades. A partir de ese análisis sociológico, llamémosle, y a partir de esa situación que influye sobre lo que pasaba en la sociedad y la muerte de esa nenita que fue atropellada con un caballo, dijimos, bueno, hay que buscarle una solución tecnológica de reemplazar el carro y que aparezca un objeto en donde este hombre, esta familia pueda vivir de ese objeto. Guillermo, ya me va a seguir contando de los zootropos. Me quedó alguna duda sobre si la educación se está preparando para el tiempo presente y el tiempo que viene, pero lo vamos a dialogar después de la pausa que vamos a tener en el programa, y además esta es una pausa que viene con la presentación de uno de los segmentos que son característicos aquí en Jaque Mate. Pero antes, el agradecimiento a Tu Medida, moda hombre y mujer, todos los talles especiales. En Alberdi 879 está Tu Medida. Lo encuentran también en la red social Facebook, en Instagram. El teléfono es el 4649-700. Gracias a Tu Medida que nos acompañan aquí en Jaque Mate. Y para darle continuidad al programa, enseguida continuaremos dialogando con el ingeniero Guillermo Pedruzzi. Vamos a presentar el micro de Bizletter, en este caso auspiciado por la revista Negocios y Noticias. La temática de este micro, de este segmento, es comunicación en movimiento. Lo vemos. Bizletter es presentado por Negocios y Noticias, multimedio empresarial, www.negociosinoticias.com. En ediciones anteriores hablamos de la creación de imagen corporativa y de imagen de marca. Una vez que tenemos todas nuestras piezas realizadas, hemos definido estrategias, qué es lo que queremos comunicar, y lo empezamos a publicitar y a movernos con esa información, se produce algo que se llama estancamiento. Tenemos que mantenernos activos y en vigencia y demostrar movimiento. Igual que se cambia una vidriera, tenemos que empezar a cambiar mensajes
y a comunicarnos con nuestro público objetivo periódicamente para mantener la atención y el interés sobre nuestro producto o nuestro servicio. La manera más económica, sencilla y directa que encontramos para realizar este proceso son las redes sociales. Las redes sociales han modificado de manera permanente la forma en que las empresas, negocios e incluso organismos gubernamentales se relacionan con el público objetivo. Esto es debido a que las redes sociales cuentan con una cantidad de ventajas importantes. Entre ellas, encontramos que con muy poca inversión podemos generar un gran alcance y un gran impacto. Las redes sociales ya cuentan con una segmentación muy especializada. Así que nosotros podemos valernos de todo este trabajo que ellos ya tienen realizado para poder ubicar a nuestro público objetivo, ya sea por edad, por clase social, por intereses, por cercanía a nuestro proyecto. También contamos con flexibilidad de formatos, ya que nosotros podemos utilizar videos, imágenes o solamente texto escrito para poder llegar a comunicar nuestro mensaje. Y el último detalle, no menos importante, es que podemos seguir el proceso y además evaluar los rendimientos. Esto nos da un feedback casi momentáneo de cada una de las acciones que vamos generando. Esta necesidad constante de movimiento y de actualización, lejos de ser un problema, resulta una herramienta muy importante a la hora de hacer crecer nuestros negocios y nuestros proyectos. Podemos evaluar constantemente cómo se van moviendo los intereses de nuestro público objetivo y del mercado. Así que a estar siempre preparados y estar siempre dispuestos a mantener el contacto con nuestro público y a generar nuevos canales de comunicación. Hasta las próximas. Muchas gracias. Y después del micro de la revista Negocios y Noticias aquí en Jaque Mate, es el momento de la primera pausa, pero con el ingeniero Guillermo Pedruzzi nos vamos a quedar disfrutando en la misma de las bebidas que acompañan esta realización televisiva. Estamos hablando de Aguafrut Manzana y de la nueva Pepsi Cero Azúcar que disfrutaremos en la pausa comercial. Ya volvemos con más Jaque Mate para compartir con cada uno de ustedes. Gracias. Insutambo, solución integral para el tambo. Insumos, equipamiento, tecnología, confort animal, infraestructura, diseño y planificación. Servicio técnico las 24 horas. Amplia financiación. Solicite presupuesto. Insutambo, 40 años al servicio del productor lechero. Representante oficial de Delaval Sociedad Anónima. Teléfono 03582 48 19 27 o bien 155 94 260. Vicente Bagione 615, Coronel Moldes. El Bagual, bombachas artesanales de Gladys Taca. Exclusiva selección de prendas confeccionadas a medida. Trajes gauchos para desfiles, chalecos, corraleras, saquitos y bombachas. Prendas tradicionales o de diseños únicos. Visítanos en Sobremonte 3021 o bien comunicate al 358 48 77 261. Transporte Marino Hermanos. Servicios de cargas generales, nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad, confianza. Avenida San Martín 331, teléfono 3585-407924, Adelia María. ¿Estás necesitando un servicio de cartelería? OPS, diseño y comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162, Río Cuarto. Córdoba va al frente, siempre. Y como un reflejo del compromiso que esto nos representa, seguimos construyendo rutas y caminos para encontrarnos cada día un poco más cerca. Por eso, ahora, después de 4 años de esfuerzo y trabajo sostenido, podemos decir que logramos finalizar la autopista de la Ruta 36, que une definitivamente a la ciudad de Córdoba con Río Cuarto. Otra obra que termina para dar lugar a nuevas historias,
sumando conexiones seguras y una nueva vía de acceso al desarrollo de nuestra producción y de nuestra gente. Y seguimos avanzando, tramo a tramo, de norte a sur y de este a oeste de la provincia, construyendo entre todos el camino del progreso. Ayudémonos más entre todos, soñemos más entre todos y sigamos avanzando entre todos. Córdoba entre todos. Continuamos nosotros en Jaque Mate y continuamos dialogando con el ingeniero Guillermo Pedruzzi, quien está visitándonos de modo muy especial para hablar de la temática propuesta en esta semana en el programa. Guillermo, habíamos hecho una introducción al tema de los zootropos, una creación que acerca la tecnología a la vida cotidiana, a la posibilidad de mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de dignidad de las personas que, en este caso, como usted decía, se desempeñaban y se desempeñan como recolectores de residuos. ¿Cómo fue un poco el proceso de esa construcción tecnológico-social? Bueno, nosotros al detectar la problemática social, nos imaginamos un objeto tecnológico. Fue un triciclo que se hizo totalmente acá en Río Cuarto, el primero, el prototipo, y se diseñó junto con la Fundación Social de la Municipalidad todo un proyecto de cómo hacer para que estas familias se incorporaran a este proceso. Se les enseñó a leer, se les enseñó a escribir, se les enseñó a manejar, se les sacó el carnet, se les dio seguro, un plan de salud, se les sacó a los chicos para que fueran al colegio. O sea, fue una situación integral. Ese proyecto, por ejemplo, que ya es exitoso, porque incluso Llamosa ya lo ha tomado el intendente nuevo, ya lo ha tomado como un proyecto de Estado, ya está en Paraná, en el Godoy Cruz, en Junín, incluso en ciudades de otras ciudades de Latinoamérica, como en Córdoba de Colombia. O sea, que ha tenido la difusión y la repercusión necesaria para que el proyecto sea de vanguardia y es una cosa tecnológica que modificó una situación social. La conectividad que propuso el anterior gobierno daba una pauta interesante. Hoy sigue ese proyecto. El tema es la conectividad, ¿para qué? Claro, ¿para qué? Obviamente, el para qué es lo importante. Acabo de venir de Mendoza, de Malargüe, de un campamento, que me encuentro en el campamento con la plana mayor del Ministerio de Educación de Mendoza. Y ellos están instalando 146 escuelas del futuro, que llama el gobierno, este nuevo gobierno, que son escuelas digitales. Escuelas digitales, le llaman escuela digital por la alta participación de la tecnología digital y obviamente que ahí están ellos que estaban haciendo, formando a los docentes para que esa tecnología no caiga en un saco roto. Porque el problema es ese, la tecnología va a pasos impresionantes, pero la formación va a pasos de tortuga. Entonces el docente se queda en el medio. Se queda en el medio y a veces el chico, el adolescente, el niño incluso, ya supera en algunas cuestiones al docente. Y eso yo creo que hay que aceptarlo, pero sí hay que vincularlo al proceso para que tenga una acción realmente interesante en el proceso educativo. Por ejemplo, si vos decís, ¿qué pasa en otros países? Por ejemplo, vámonos a Finlandia, que son número uno. Ellos, los docentes, actúan como, generan la pregunta pero no la respuesta. Piden más preguntas. Constantemente vos estás preguntando. Y el que tiene que contestar y hacerse más preguntas es el alumno también. Entonces se trabaja sobre objetos, se trabaja sobre proyectos. Creo que vamos hacia ese camino. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una experiencia con el profesor Manuel Campo, que es un microbiólogo, pero que se metió fuertemente en la tecnología nuestra. Lleva ya 3 años con el mismo proyecto, los agarró los chicos en tercero, siguió en cuarto con el mismo proyecto y siguió en quinto con el mismo proyecto. Y se hace exitoso porque el chico se hace realmente, va tomando una especialidad, se va comprometiendo, se va especializando, va generando pautas propias y se van
se va generando un proceso de aprendizaje diferente. De eso quería preguntarle, sobre nuevos proyectos en los cuales ese molino, nosotros en este momento le hemos planteado, como te dije al principio, la palabra sustentable. Molino eólico Saberium. Sí. ¿Qué significa, por ejemplo, primero, qué significa la palabra sustentable? Eso es muy importante. Entonces dije, ¿se gasta energía? Sí, y mal. ¿Se usan los recursos? Pésimamente. En vez de ser residuo, es basura. Hay que transformar la basura en residuo. Entonces, todos esos interrogatorios me los planteé. Y empecé a decir, en el colegio tenemos que hacer algo. Por ejemplo, vos vas al baño a hacer pío o caca, como se dice, entras al baño, apretás un botón, se te prende la luz y se te prende el agua. Se te prende el agua no puede perderse. Solamente se debe utilizar para con lo que necesitas. El agua del pi se va a regar las plantas. Tengo plantas especiales para purificar eso. Aparte, vienen así, porque obviamente el nitrógeno que tiene el pis. Y se corta cuando vos ya no estás. El molino ese sirve para la noche, va a iluminar el entorno de la escuela. Tengo otro molino más en el fondo que también va a ser lo mismo. Además, aprovechar la energía eólica en la ciudad de Río Cuarto es clave. Sí, es lo que sobra, capital nacional del viento, ¿no es cierto? Guillermo, ya me sigue contando sobre estos proyectos en los cuales se está trabajando y bueno, como observarán nuestros televidentes, muchos de ellos surgen, se originan y se desarrollan en el ámbito educativo, que eso es lo fantástico, lo que queremos también resaltar y destacar, porque es una transmisión que se hace a los más jóvenes de esa mentalidad que apunta al desarrollo tecnológico, pero sustentable. En ese compromiso de defender lo que se tiene, pero fundamentalmente lo que se legará a las generaciones venideras, es muy bueno sumar el compromiso desde los jóvenes que están hoy por hoy en la institución educativa. Claro está que siempre el desafío es multiplicar esto y que se potencie aún más. Vamos a continuar dialogando con el ingeniero Guillermo Pedruzzi dentro de instantes nada más, pero antes les quiero hablar de las propuestas de Titam Consultora, de Gabriela Cervela, las posibilidades de estudiar a distancia con títulos de validez nacional, como por ejemplo las siguientes carreras: licenciatura en Administración de Empresas, Contador Público, licenciatura en Logística, licenciatura en Historia, Gestión de Recursos Humanos, analista de sistemas, licenciatura en Ciencias Políticas y licenciatura en Marketing. Pueden consultar en Titam Consultora por esta propuesta educativa y por todo lo que propone en su página web titamconsultora.com.ar o también en la red social Facebook como Titam Consultora, al WhatsApp 358-5069-385 o de modo personal en 9 de julio 216, donde están las oficinas de Titam Consultora conjuntamente con estos estudios de Titam Producciones. Para tenerlo en cuenta, no lo olviden, pueden acercarse y consultar. Y a propósito de Titam Consultora, lo que viene es un nuevo micro de Titam, Humanos con Recursos, y la temática son vinculadas a al siguiente eje: las nuevas generaciones ¿no tienen compromiso? Es una pregunta que responderemos en el siguiente segmento de Humanos con Recursos, auspiciado por Titam Consultora de Gabriela Cervela. Lo vemos. Humanos con Recursos es presentado por Titam Consultora, servicios empresariales y educacionales. www.titamconsultora.com.ar. ¿Los jóvenes de hoy no tienen compromiso? Actualmente la generación que se está incorporando al mercado laboral es la que se denomina generación I o nativos digitales. Esta generación tiene características que les son propias y muy diferentes a las generaciones anteriores. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, los jóvenes de la generación I han sido educados en un sistema educativo que ha priorizado la creatividad, la innovación y tal vez el espíritu crítico, y ha dejado de lado hábitos más duros, como pueden ser aquellos relacionados a los horarios, al orden, la prolijidad, la puntualidad, ¿por qué no hasta la ortografía? También este estudio menciona que los jóvenes que han sido encuestados
dicen que perdurarían en la empresa en la cual se encuentran de 5 a 10 años. Esto nos habla de que el sentido de pertenencia de los jóvenes a las empresas es menor que las generaciones anteriores. Los jóvenes están más comprometidos con el desarrollo de su propia carrera y su propia profesión. Por lo tanto, las empresas deben plantearse nuevas políticas de retención de talento. Deberían pensar en políticas más flexibles y por eso trabajar por objetivos, por ejemplo, establecer proyectos donde se escuchen las ideas de los jóvenes, hacerlos más partícipes, también que ellos pudieran participar en políticas de responsabilidad social empresaria, establecer canales de comunicación más flexibles y tolerantes entre las generaciones anteriores y las nuevas generaciones. Por otro lado, también es importante enseñar a estos jóvenes que se incorporan al mercado laboral a escuchar la experiencia y el aprendizaje de generaciones anteriores. Por lo tanto, sería interesante que se comience a trabajar en un nuevo sentido de pertenencia de los jóvenes a las organizaciones. Por otro lado, el sistema educativo acercarse más al mercado laboral para desarrollar competencias aún duras que se necesitan en el trabajo. Si usted desea ampliar los temas que tratamos en Humanos con Recursos o bien contactarnos, puede hacerlo a través de los datos que figuran en pantalla. Muchísimas gracias. Seguimos, último segmento de nuestro programa de Jaque Mate en la pantalla de Somos Río Cuarto. Recuerden que también nos encuentran en las redes sociales y en nuestro propio canal de YouTube Jaque Mate por TV, donde podrán observar este programa, luego de emitido, por supuesto, a través de la pantalla de Somos Río Cuarto y cada una de las entregas de esta realización televisiva de Titán Producciones. Estamos dialogando con el ingeniero Guillermo Pedruzzi, ya lo vamos a seguir haciendo. Antes quiero agradecerle también a Uomo Sartoría, venta y alquiler de ambos sacos, pantalones y smokings en una esquina tradicional como es la de Roque Sáenz Peña con Presidente Perón. El teléfono es el 40 18 517, por supuesto el prefijo el 358. Todo para jóvenes, niños y adultos. Con Uomo Sartoría vamos a avanzar en esta entrevista con el ingeniero Guillermo Pedruzzi. Estuvimos hablando de algunos de los desarrollos de los proyectos y hay uno muy particular que se llama B-Bike, que es una articulación efectiva entre una construcción material y una aplicación que también creo tiene un costado saludable, que dentro de la sustentabilidad, lo saludable es una arista a tener en cuenta. Sí, esto es una bicicleta de speed o la bicicleta común. Es un aparato metalúrgico, llamémosle, conectado a una microcomputadora y a su vez eso conectado a una pantalla. ¿Qué hace esto? Por ejemplo, se ha filmado un circuito. Hemos filmado un circuito en San Luis, un circuito Puerto Madero, por ahí. Vos te pones la aplicación en un lente especial, por ahora, después va a ser en pantalla gigante si quieres, y vos empezás a pedalear. Al empezar a pedalear, vos sentís la sensación de lo que está pasando en lo que vos estás mirando. Suponete que vos te toca una subida, vos vas a sentir la necesidad de ponerle más energía al pedaleo, vas en bajada, se te va a embalar el pedaleo, vas a tener una rugosidad del camino, vas a sentirla. Tiene la posibilidad de que, como tiene cámaras incluido en ese kit, que vos puedas estar corriendo, por decirlo así, virtualmente con otro compañero tuyo que pueda estar viviendo, qué sé yo, en Madrid, y decir, che, mira, vamos a correr el circuito de San Luis juntos, dale, meta. Largan, cuando largan, se ven, podés ver el que va adelante, el que va ganando o no, lo podés visualizar, te das vuelta, le ve la cara al otro, va a tener la posibilidad de sentir el viento, va a tener la posibilidad de sentir llovizna si la hay, bueno, y vas a poder sentir la velocidad de la filmación. Bueno, usted sabe, nuestro programa se llama Jaque Mate y muchas veces, o siempre, en cada una de las temáticas que abordamos, hay una vinculación de las estrategias que en alguna medida se aplican en este juego ciencia para que se puedan volcar en el desarrollo de cada uno de ustedes, nuestros invitados, valiosos invitados, por cierto, que siempre nos dejan
un contenido extraordinario para compartirlo. Son verdaderas clases las que recibimos de nuestros invitados. Pero digo, ¿hay estrategias del ajedrez que en esto del desarrollo tecnológico con compromiso social se deben tener en cuenta o se podrían aplicar? Yo creo que sí. Y si querés, diría, utilizar la dama. En el caso mío en particular, a veces digo que ya hago pis sentado por la cantidad de mujeres que están alrededor de uno. Yo creo que las damas hay que pensar que en la organización tiene que haber una dama, tiene que haber una mujer, por decir así, porque tiene una sensibilidad especial. Que posiblemente, y más lo que estamos en ciencias duras, entre comillas, a veces perdemos por la visión tecnológica desde lo técnico que tenemos. La presencia de una dama en el tablero del desarrollo tecnológico me parece que es importante. Es tan importante son los alfiles. ¿Quiénes son los alfiles? Aquellos que son capaces de definirte los caminos por donde vos te vinculás rápidamente de una punta a lo otro junto con las torres. Y el caballo sería aquel personaje que es capaz de generar esos saltos del conocimiento hacia otras magnitudes, que te permita visualizar esos nuevos entornos de donde tenés una mirada diferente. Y el peón, obviamente, yo digo el peón, es el que a veces está martillando, que es el que está pintándote las cosas. Yo tengo varios peones impresionantes en la escuela, como Carlito, como Luis, qué sé yo, que si ven el programa, muchas de las cosas que hacemos tienen que ver ellos, que son los que ponen ese martillero permanente, ¿no? Y si no estuvieran ellos, tampoco sería factible ganar o por lo menos avanzar una partida digna. En una partida digna. Guillermo, gracias, también nos ha ilustrado desde este análisis. Con nosotros el ingeniero Guillermo Pedruzzi en esta magnífica charla que tiene que ver con algunos desarrollos inmediatos desde el punto de vista tecnológico, acercado a su costado más social, pero sin lugar a dudas ha sido una verdadera clase que nos ha brindado de cómo acercar la tecnología a las necesidades del hombre. Con esto nosotros llegamos al final de Jaque Mate. Ojalá hayan disfrutado de la propuesta. Nos reencontramos la semana venidera. Que la pasen muy pero muy bien.